versículos del 1 al 8 dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué tenemos en este pasaje? ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? En estos pasajes tenemos una situación. Isaías está dando un mensaje de Dios y exhorta a los profetas, al pueblo de Dios, a recordarle a aquellos que han sido dispersados, aquellos que se encuentran en cautiverio en Babilonia, que un día el pueblo de Dios iba a volver a Jerusalén. Esta promesa es una tremenda promesa, pues en último término da ánimos al pueblo de Dios para que recuerden que el Señor ha hecho un pacto con ellos y que ese pacto no ha sido roto y que Dios no los ha desechado por completo. Sin embargo, el cumplimiento de esta promesa, el cumplimiento de este pacto, tiene una condición muy potente, una condición que poco a poco estamos viendo que se revela primero en la palabra de Dios y después en la historia. El versículo 3 nos recuerda a Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, una voz que viene a preparar el camino para la venida de Cristo. Eso ocurrió. Esta preparación se dio. Sin embargo, si bien esa preparación ya se dio con Juan el Bautista, Dios ha dejado a su iglesia para que nosotros también seamos una voz que clama en el desierto y que preparemos el camino para la segunda venida de Cristo. Hoy nosotros anunciamos la segunda venida de Cristo. Hoy nosotros le recordamos al mundo que Cristo viene por segunda vez, ya no como un siervo sufriente a morir en la cruz, sino como un rey victorioso en gloria y majestad, que viene a instaurar su reino acá en la tierra. El versículo 6 de este pasaje es muy interesante, porque en este versículo, en el 6, se pone de manifiesto el carácter transitorio de la vida humana. Se pone de manifiesto que el ser humano es como hierba del campo, y la gloria del ser humano no es nada más que la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae y se marchita. Lo único perecedero, lo único que permanece es la palabra de Dios. Entonces de pronto nos encontramos con algo. Hablar de la segunda venida de Cristo es algo que nos confronta, incluso que nos puede frustrar, porque pensar y hablar de la segunda venida de Cristo implica poner en perspectiva y entender que nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos de vida, perfectamente se pueden ver frustrados y truncados a causa de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es un hecho que podamos tomar a la ligera. Por el contrario, hay que tomarlo con seriedad, porque la segunda venida de Cristo implica, literalmente, estar dispuestos a morir a todos nuestros proyectos, deseos, anhelos, dejar de lado nuestros ídolos, para estar listos y vivir lo que viene acompañando la segunda venida de Cristo.
familia, negocios, estudios, iglesia. Todo eso puede pasa de hecho a segundo plano cuando entendemos que Jesús viene por segunda vez a reinar. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es la familia, el trabajo, nuestros proyectos de vida, nuestros hijos o nuestra iglesia, nuestra denominación, un ídolo que estamos amando más que la segunda venida de Cristo? La respuesta la entendemos y la podemos extraer cuando comprendemos lo siguiente: que amar la segunda venida de Cristo implica estar dispuestos a vivir persecución. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dicen así: Bienaventurados serán cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ser hijo de Dios, ser cristiano, significa amar la segunda venida de Cristo. Y amar la segunda venida de Cristo implica estar dispuestos a sufrir a causa de su nombre. Es interesante pensar que la más bella bienaventuranza está prometida a aquellos que mueren, son perseguidos y son maldecidos por causa del nombre de Jesús. El discípulo no es mayor que el maestro, ni el hijo es mayor que el padre. Nosotros no somos más grandes que Jesús. Por lo tanto, si Jesús sufrió, ¿no deberíamos nosotros estar dispuestos a sufrir por Él? Hoy día tenemos que establecer algo. La segunda venida de Cristo está más cerca que de Isaías, más cerca que de Pedro, de Pablo. Está cerca. Y amar su segunda venida realmente implica estar dispuesto a sufrir. Porque en último término, su segunda venida va acompañada de persecución a la iglesia. Esto es muy importante porque paulatinamente vemos, y parece que esta bienaventuranza que se menciona acá cada vez se vuelve más cercana para muchos cristianos que realmente jamás hemos sido perseguidos por causa del Evangelio. Otros hermanos que están en China, Corea del Norte, que viven en países musulmanes, esta bienaventuranza ya la viven. Y aman la segunda venida de Cristo porque viven esta bienaventuranza, viven la persecución. Hoy nosotros, que no vivimos la persecución, tenemos que comenzar a prepararnos para tener nuestros corazones dispuestos para vivir la persecución a causa del nombre de Cristo. Lo anterior nos lleva a la cuestión acerca de qué tanto tiempo queda para que el cristianismo, por ejemplo, en Occidente, comience a sufrir un proceso de persecución. Ya en 1960, un filósofo, Bertrand Russell, en su libro El panorama de la ciencia, así como también en su libro ¿Por qué no soy cristiano?, habla acerca del cristianismo. Y escuchemos lo que él dice. La ética cristiana es, en ciertos aspectos, fundamentalmente opuesta a la ética científica, que cada vez toma más poder. El cristianismo realza la importancia del alma individual y no está preparada para el sacrificio de un inocente por causa del bien común de la mayoría. El cristianismo, en una palabra, es impolítico. ¿Qué significa esto? En último término, que en un futuro donde haya una ética científica, el cristianismo no puede existir, debe ser erradicado. Cuando decimos que el cristianismo es impolítico o inviable políticamente, lo que estamos diciendo en esencia es que no hay espacio en el mundo público, en la sociedad, para el cristianismo. Eso ya lo dice Bertrand Russell
en su libro El panorama de la ciencia. Y cuando hoy en día miramos el panorama mundial, vemos lo que está ocurriendo con tratados internacionales, con acuerdos entre naciones, con ONGs que manejan el ámbito de la salud, de las políticas internacionales, nos vamos dando cuenta que cada vez el cristianismo se vuelve políticamente inviable. Hemos escuchado dichos de relatores que pertenecen a organizaciones internacionales y que hablan acerca de temas como la religión, donde establecen que la religión cristiana conservadora no puede seguir existiendo. Aquí entonces ocurre lo siguiente. Tenemos que preguntarnos, más allá de si creemos o no en un nuevo orden mundial, en primer lugar, ¿habla la Biblia acerca de que un día vendrá un nuevo orden, un orden global anticristiano? La respuesta es sí. En segundo lugar, preguntémonos lo siguiente. ¿Se está dando hoy el contexto político internacional para un gobierno mundial que sea directamente anticristiano? La respuesta también es sí. En los próximos videos voy a estar analizando ese fenómeno y vamos a estar viendo datos acerca de justamente cómo se está orquestando en el plano filosófico-político la presencia de un nuevo orden mundial que sea directa y abiertamente anticristiano. Muchas bendiciones.